Durante el siglo XIX, gran parte del mundo occidental creyó haber encontrado la fórmula definitiva del progreso. Constituciones escritas, igualdad ante la ley, derechos individuales, división de poderes. Frente a los antiguos regímenes estamentales y a las monarquías absolutas, el nuevo orden liberal parecía encarnar la promesa de una sociedad más justa, racional y abierta al mérito personal. Sin embargo, cuando uno se detiene a observar cómo funcionaron realmente esos estados, quiénes los dirigían y a quiénes beneficiaban, surge una paradoja inquietante. Nunca antes hubo tanta legalidad formal, conviviendo con niveles tan altos de exclusión social. Antes de empezar, si este tipo de contenidos, historia, economía y sociedad pensadas en serio, te resultan útiles, suscríbete al canal, deja un like y contén en los comentarios qué paralelos históricos te llaman más la atención. Eso ayuda a que el video llegue a más gente, y sobre todo, a que podamos seguir profundizando en estos temas. Las oligarquías del siglo XIX no fueron una anomalía ni una traición accidental al liberalismo. Fueron, en muchos casos, su expresión histórica concreta. No gobernaban al margen de la ley, sino a través de ella. No suspendían constituciones, las redactaban. No rechazaban al Estado, lo utilizaban selectivamente. La igualdad ante la ley funcionó como un principio abstracto que ocultaba desigualdades materiales profundas y persistentes. Y esa combinación, legalidad impecable, desigualdad estructural, resultó extraordinariamente estable durante décadas. En Europa occidental, el liberalismo político avanzó de la mano de sistemas electorales restringidos. El voto censitario, basado en la renta o la propiedad, garantizaba que solo quienes tenían algo que perder, es decir, quienes ya estaban integrados al orden económico, pudieran decidir sobre el rumbo del Estado. En Gran Bretaña, hasta bien entrado el siglo XIX, enormes centros industriales carecían de representación parlamentaria, mientras pequeños distritos rurales, controlados por familias aristocráticas, enviaban diputados sin dificultad. En Francia, incluso después de la Revolución, la ciudadanía efectiva estuvo durante largos periodos limitada a una minoría acomodada. La retórica de la soberanía popular convivía sin problemas con un poder real concentrado. En América Latina, el fenómeno fue aún más claro. Tras las independencias, las nuevas repúblicas adoptaron constituciones liberales con notable rapidez. Se proclamó la igualdad jurídica, la libertad de comercio, la protección de la propiedad privada. Pero el contenido social del poder cambió muy poco. Las élites criollas heredaron la tierra, el control del comercio exterior y la intermediación con las potencias industriales. El Estado Nacional se construyó para garantizar orden interno, seguridad jurídica y apertura económica, no para integrar a las mayorías a un proyecto común. La Argentina es un ejemplo particularmente ilustrativo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país exhibió uno de los crecimientos económicos más rápidos del mundo. Las exportaciones agropecuarias se multiplicaron, el ingreso per cápita promedio era alto en comparación con otras regiones, y el marco legal era celebrado como moderno y confiable. Sin embargo, esa prosperidad descansaba sobre una estructura profundamente desigual. La concentración de la tierra en pocas manos, la dependencia de un modelo productivo y la exclusión política de amplios sectores de la población. El Estado era fuerte para garantizar contratos, reprimir conflictos laborales y recaudar impuestos indirectos. Débil o inexistente cuando se trataba de educación masiva, vivienda o diversificación productiva. La igualdad ante la ley, presentada como la gran conquista del liberalismo, funcionó en la práctica como un principio profundamente limitado. Dos individuos podían ser formalmente iguales frente al juez, pero radicalmente desiguales en sus condiciones de vida. Un terrateniente y un peón rural firmaban contratos libres, aunque solo uno podía sobrevivir sin ese ingreso. Un exportador y un obrero eran igualmente sujetos de derecho, aunque solo uno tenía acceso al crédito, a la educación y a las redes de poder. La ley no corregía esas diferencias, las naturalizaba. Este punto es central para entender el surgimiento de las oligarquías liberales. El liberalismo clásico asumía que el mercado, si se lo dejaba funcionar sin interferencias, distribuiría recompensas según el mérito y el esfuerzo. Pero históricamente, los mercados no surgieron en el vacío. Se construyeron sobre estructuras previas de poder, herencia y violencia. Como mostró Karl Polanyi, el mercado autorregulado fue el resultado de una intervención estatal deliberada que desmanteló formas tradicionales de protección social, disciplinó la fuerza de trabajo y subordinó la vida económica a la lógica del intercambio. La famosa meritocracia, tan invocada hoy como explicación del éxito y del fracaso individual, nació en ese contexto como un relato legitimador. Si el sistema era formalmente igual, entonces toda desigualdad posterior debía ser justa. La pobreza dejaba de ser un problema político y pasaba a ser una falla moral o personal. Sin embargo, incluso una mirada superficial a la historia demuestra que las élites del siglo XIX no se reprodujeron por talento excepcional, sino por herencia, redes familiares y control de los resortes del Estado. La movilidad social existía, pero era limitada y excepcional, no la regla. Las oligarquías liberales demostraron una notable capacidad para estabilizarse.
No necesitaban recurrir permanentemente a la represión abierta, porque el orden social aparecía como resultado natural de la libertad individual. Cuando surgían conflictos, huelgas, rebeliones campesinas, protestas urbanas, el Estado intervenía con toda su fuerza para restaurar el orden, es decir, para proteger la estructura existente. La legalidad no era neutral, tenía un contenido social muy preciso. En América Latina, esta forma de organización estatal produjo sociedades formalmente modernas, pero estructuralmente coloniales. La región se integró al mercado mundial como proveedora de materias primas y consumidora de bienes manufacturados. Las élites locales se beneficiaron de esa inserción y la defendieron como expresión del progreso. El Estado garantizaba las condiciones para que ese modelo funcionara, incluso cuando ello implicaba sacrificar el desarrollo interno o la cohesión social. La desigualdad no era un accidente, era un requisito del sistema. Llegados a este punto, vale la pena hacer una pausa. Si este análisis te resulta interesante, deja un like, suscríbete al canal y comenta desde qué país o región estás mirando, porque esa interacción es clave para seguir produciendo ese tipo de contenidos históricos en profundidad. Lo más llamativo es que las oligarquías del siglo XIX no se presentaban a sí mismas como tales. Se veían y se describían como defensores de la libertad, la legalidad y el progreso. Su dominio no se justificaba en términos de privilegio, sino de competencia. Quien estaba arriba lo merecía, quien estaba abajo debía esforzarse más. Esa lógica permitió que un orden profundamente desigual se percibiera como justo. Las críticas a este modelo no surgieron únicamente desde posiciones revolucionarias. También aparecieron desde el propio campo liberal, cuando se hizo evidente que la exclusión masiva ponía en riesgo la estabilidad del sistema. Las reformas electorales en Europa, la ampliación del sufragio y el surgimiento del constitucionalismo social y del estado de bienestar fueron respuestas a un problema concreto. Un orden legalmente impecable, pero socialmente inviable. No se trató de concesiones generosas, sino de intentos de supervivencia. La experiencia histórica muestra que las sociedades que renuncian a integrar a sus mayorías terminan erosionando incluso las instituciones que dicen defender. Las oligarquías del siglo XIX no colapsaron por falta de legalidad, sino por exceso de desigualdad. Generaron tensiones que no podían resolverse dentro del marco que ellas mismas habían creado. El resultado fue una sucesión de crisis políticas, sociales y económicas que obligaron a repensar el rol del Estado. Este recorrido histórico vuelve particularmente inquietantes ciertos discursos contemporáneos. Cuando se afirma que el Estado es, en sí mismo, el problema, que la justicia social distorsiona el mercado, que la desigualdad es simplemente el reflejo del mérito individual, no estamos ante ideas nuevas. Estamos ante ideas muy antiguas, con resultados bien documentados. El siglo XIX ya ensayó ese experimento, y lo hizo con una radicalidad que hoy sería difícil de replicar. La lección no es que la ley no importe. Al contrario, sin legalidad no hay comunidad política posible. Pero la historia demuestra que la legalidad, por sí sola, no garantiza ni el progreso ni la cohesión social. Cuando la ley se desentiende de las condiciones materiales de existencia, termina sirviendo a quienes ya están en ventaja. Y cuando el Estado renuncia a toda noción de bien común, deja de ser un árbitro para convertirse en un administrador de privilegios. Las oligarquías del siglo XIX entendieron muy bien cómo usar el lenguaje de la libertad para consolidar su poder. Por eso, su legado no es solo un capítulo del pasado, sino una advertencia permanente. Cada vez que se nos promete que el mercado resolverá mágicamente los problemas sociales, cada vez que se reduce la política a una cuestión de reglas abstractas, conviene recordar cómo funcionaron esos estados para pocos y cuáles fueron sus consecuencias. La historia no ofrece recetas automáticas, pero sí límites claros. Nos muestra qué caminos ya fueron recorridos y a dónde condujeron. Ignorar esas lecciones no es audacia, es amnesia, y la amnesia histórica suele pagarse caro. Para cerrar, queda una pregunta abierta que atraviesa todo este recorrido. ¿Es posible construir una sociedad estable y justa sin un proyecto común que trasciende el éxito individual? El siglo XIX respondió afirmativamente, y el resultado fueron estados legalmente sofisticados, pero socialmente frágiles. Las crisis posteriores obligaron a replantear esta pregunta. Si este enfoque te parece valioso, suscríbete, deja un like y sumate a la discusión en los comentarios. La historia no está cerrada, pero entenderla es el primer paso para no repetir, una y otra vez, los mismos errores con distintos nombres. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.